Todos a cada momento recibimos llamadas, ya sea a nuestro teléfono móvil o teléfono fijo, pero recibir llamadas en la madrugada ya es muy extraño. Podría ser una emergencia o quizás un ente malvado molestando. Bienvenidos una vez más a Historias con Frank. En esta ocasión te contaremos la historia de la llamada de medianoche. En la ciudad de Guadalajara, México, una jovencita de nombre Alejandra que se caracterizaba por una particular pasión por el horror, explorando desde películas hasta libros. Solía quedarse hasta altas horas de la madrugada leyendo historias de terror y de misterios, y en su joven mentalidad llegaba a preguntarse la veracidad de esas historias, pues por muy aterradoras que pudieran parecer, despertaban en ella una gran curiosidad. Quienes sí se inquietaron con su fascinación eran sus padres, pues no creían que una niña debería estar así de fascinada por tal material. Pero con el tiempo perdieron la preocupación en el asunto, pues al fin de cuentas no era más que ficción y no podía afectar de ninguna manera al mundo real, ¿verdad? Una noche particularmente oscura, Alejandra se encontraba leyendo en su computadora como de costumbre, hasta que su tétrico entretenimiento fue interrumpido por un familiar sonido, el teléfono fijo del hogar. Confundida, la joven esperó unos segundos para ver si su madre lo atendería, pero al darse cuenta de que se tardaba, decidió ir ella misma. Era sin lugar a dudas algo extraño, pues ¿quién podría ser a estas horas de la noche? ¿Acaso había ocurrido alguna emergencia? Sin embargo, cuando Alejandra tomó el teléfono y se dispuso a escuchar, todo lo que pudo oír fue ruido blanco. En ese momento, algo molesta, pensó que no habría sido más que un número equivocado, o quizás un bromista. Pero antes de que pudiera cortar la llamada, finalmente escuchó algo proveniente del teléfono. Voces. Eran varias, murmurando algo indescifrable, seguidas de sollozantes gritos que la espantaron, haciendo que cuelgue rápidamente. No pensó demasiado en la situación, solo intentó calmarse y prefirió dejar su lectura para otro momento, yendo rápidamente a dormir. Se dispuso a descansar, pero antes de que pudiera, oyó unos pasos en el pasillo que se dirigían al teléfono. Supuso que sería su madre, habiéndose percatado del teléfono. Decidida, se levantó para explicarle lo sucedido. Entreabrió la puerta y se dispuso a salir del cuarto, pero lo que vio no era a su madre, tampoco a su padre. Solo vio una enorme figura camuflada por las sombras de la noche, a duras penas iluminada por la luz de la luna. A la mañana siguiente, su madre se dispuso a despertarla, pero no la encontró en su habitación, ni en la cocina, ni siquiera en el baño. Alejandra simplemente había desaparecido sin dejar rastro alguno, y por más que desde esa mañana sus padres y la policía se adentraron en su búsqueda, jamás dieron con su paradero. El evento pasó a ser uno de los casos de desapariciones más misteriosas de la historia de México. Y lo peor es que nunca nadie supo que lo último que Alejandra había hecho fue atender esa llamada. El tiempo pasó, y por más de que sus padres quisieron seguir tras la desaparición de su hija, prefirieron vender la casa a una mujer de 35 años, llamada Victoria. Ella estaba encantada con esa vivienda, un buen espacio y, más importante, desconocía por completo la historia de ese lugar. Pero no por ello pudo ignorar los extraños sucesos que empezarían a ocurrir allí. Al principio no le dio importancia, pero con el tiempo se volvió un patrón sospechoso. Cada noche sin falta notaba que el teléfono del hogar tenía una luz intermitente, señalando una llamada entrante, pero aún así, el teléfono jamás sonaba. Las veces que levantaba el teléfono no escuchaba más que silencio. Lo que al principio era una simple molestia, pasó a ser una verdadera preocupación. Victoria incluso se puso en contacto con la compañía telefónica, pero por más que les insistiera, no parecía haber ninguna clase de falla técnica con el teléfono. A pesar de eso, su inquietud aumentó cuando una noche tomó el teléfono y en lugar de silencio, pudo escuchar algo. Voces, casi inaudibles, que murmuraban algo indescifrable, pero que era suficiente para que sintiera una ominosa presencia del otro lado.
Desesperada por entender lo que ocurría, Victoria decidió investigar el pasado de la casa y descubrió que hace muchos años un crimen había tenido lugar allí. Una mujer fue brutalmente asesinada por su celoso esposo, quien luego se quitó la vida, y se decía que sus espíritus todavía rondaban en la residencia. Años después, la casa fue adquirida por una familia que de manera trágica su hija había desaparecido misteriosamente sin dejar rastros. Victoria ahora se sentía atrapada. Vivía en lo que parecía ser una casa maldita y no disponía del dinero para mudarse, pero temía correr la misma suerte que los anteriores habitantes. Intentó ponerse en contacto con los anteriores residentes, pero irónicamente sus llamadas jamás fueron atendidas y nunca pudo volver a contactar con ellos. Con un miedo creciente y sin saber qué hacer, decidió buscar la ayuda de un experto en lo paranormal. No es que ella estuviera muy interesada en el tema, pero tras lo que ocurría, estaba desesperada por una solución. Juntos se dispusieron a comunicarse con lo que invadía su hogar a fin de calmar las aguas. Y durante la sesión, oportunamente, el teléfono empezó a sonar. Pero esta vez ya no eran simples murmullos lo que se oía. Esta vez, un tajante y desgarrador grito se escuchó haciendo eco en toda la habitación. Un grito que se prolongó a lo largo de toda la sesión. Por más que intentaron comunicarse con quien sea que estuviera produciéndolo, hasta que, pasado un largo rato, simplemente cesó. El teléfono dejó de emitir ruido alguno, y Victoria, por un segundo, volvió a sentir algo de alivio, pues esta vez el silencio se sentía vacío. Verdaderamente no parecía haber ninguna clase de presencia del otro lado. Al parecer, la sesión había funcionado. Lo que sea que estuviese molesto, simplemente se desvaneció. Y así continuó por el resto de la noche, por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, el teléfono parecía ya no tener ningún problema, y Victoria finalmente pudo relajarse. Y así fue lo mismo con las siguientes noches. Era imposible para ella olvidar lo que alguna vez pasó, pero no volvió a recibir ninguna llamada entrante, ni volvió a escuchar nada del otro lado. Pero súbitamente, una noche, su paz volvió a romperse. En medio de la noche empezó a sonar una vez más, despertándola con un horrible susto. Pero al salir de su habitación y dirigirse a la sala a ver qué había ocurrido, vio una figura oscura, a duras penas iluminada por la luz de la luna, pero que perfectamente podía dilucidar su forma. Era la figura de una niña pequeña. No olvides suscribirte para más historias como estas. Denle like y comenten si se atreverían a responder una llamada a medianoche. Hasta la próxima dimensión.